Hey, ¿qué tal, parceros? Yo soy Will, nuevamente bienvenidos a un video más de Moto Inc. Perdón, ya sé, hace algún tiempo no había subido videos, pero es que estuve muy ocupado trabajando en otras cosas y como ya se dieron cuenta ustedes, volvieron las carreras de motos, así que también estaba un poco ocupado viajando. Estuve un par de semanas en Portugal con una carrera en Estoril y una carrera en Portimao. Pero eso sí, viviendo el mundo de las carreras al máximo. En el video de hoy les quiero hablar sobre la electrónica que tienen las motos y cómo las motos más básicas tienen sistemas electrónicos fundamentales para el correcto funcionamiento del motor. Específicamente hoy les voy a hablar sobre la ECU, o lo que también conocen como la centralita. Pero antes no olviden suscribirse a mi canal, sería una gran ayuda para poder seguir difundiendo todo el tema de la ingeniería que hay detrás de las motos. Bueno, pero ¿qué carajos es la ECU o qué carajos es la centralita? La ECU es una sigla en inglés que significa Engine Control Unit, es la que se va a encargar de la gestión y el correcto funcionamiento del motor. Es como si comparáramos, si decimos que el motor de una moto es el corazón, la centralita o la ECU es como si dijéramos que es el cerebro de la moto. Dependiendo de la complejidad de la moto, la ECU va a controlar diferentes tipos de factores. En las motos con sistemas electrónicos más básicos, lo principal que va a controlar es el momento o el tiempo exacto en el cual la bujía va a saltar la chispa para obtener un mayor rendimiento en la potencia del motor. Y para las motos con electrónica más avanzada, la ECU va a controlar los siguientes factores: la cantidad de aire que va a entrar dentro de la cámara de combustión, la cantidad de combustible que va a entrar dentro del motor y también el momento exacto en el que va a saltar la chispa. Cuando hablamos de la cantidad de aire, primero tenemos que entender de qué está compuesto el sistema de admisión de aire de una moto. El sistema de admisión de aire de una moto por lo general está compuesto de un ram air, que es por donde entra todo el flujo de aire proveniente del frente de la moto, para luego llegar a un dispositivo que llamamos el airbox, que es donde vamos a bajarle la velocidad a este aire, aumentarle la presión y pues filtrar el aire para luego meterlo dentro del cuerpo de aceleración. Y es aquí, en el cuerpo de aceleración, donde vamos a tener unas válvulas de mariposa que por lo general están accionadas electrónicamente. Eso sí, hablando de las motos con una electrónica más avanzada, las cuales, si están más cerradas o más abiertas, pues van a permitir que entre más o que entre menos aire dentro del motor. Y estas válvulas se abren y se cierran mediante las órdenes que le está enviando la ECU o la centralita a la moto. Y en cuanto a la cantidad de combustible, el sistema de inyección de combustible de una moto está compuesto por el tanque, está compuesto por una bomba de combustible, la cual se va a encargar de mantener una presión estable en todo el circuito, y el cuerpo de inyección, en donde vamos a encontrar pues los inyectores, que son los que van a introducir la gasolina en cada uno de las cámaras de combustión que va a tener el motor. La ECU va a controlar la activación y desactivación de estos inyectores, permitiendo así ingresar más o menos gasolina dentro del motor. Y el momento de chispa, como ya lo había dicho antes, pues la ECU va a controlar el momento exacto en el cual la moto va a generar la chispa para que se genere la explosión dentro del motor. Esto por lo general lo va a hacer en el punto muerto superior del pistón, justo antes de este punto muerto o justo después, dependiendo de ciertas condiciones. Sin embargo, para que todo esto funcione correctamente, pues la ECU necesita cierta información, y esta información la va a obtener mediante algunos sensores. Estos sensores comúnmente en una moto con una electrónica completa pueden llegar a tener sensores de presión de aire, temperatura de aire, presión de aceite, temperatura de agua, sensor de posición del acelerador o lo que conocemos como TPS, sensor de lambda, sensor de marchas para saber si está en primera, en segunda, en tercera, entre otros. Esta información que nos brindan los sensores llega a la ECU, es procesada y mediante una unidad de cálculo se analiza y se gestiona esta información para enviar órdenes a diferentes tipos de actuadores. ¿Qué son los actuadores de la moto? Entre los más comunes vamos a encontrar, por ejemplo, los inyectores
o las válvulas del cuerpo de aceleración, las válvulas mariposa del cuerpo de aceleración. Ya con toda esta información, cuando llega a la centralita, cuando llega a la ECU, se procesa, se analiza, hay unas estrategias las cuales son las que van a regir el comportamiento de la moto en base a lo que se está recibiendo por parte de los sensores. Todo esto es lo que nosotros llamamos las estrategias de control, y dependiendo de la centralita o dependiendo de la moto y lo complejo que sea la electrónica, vamos a tener diferentes tipos de estrategias. Por ejemplo, vamos a tener estrategias de control de inyección de combustible, estrategias por ejemplo de anti-wheelie, launch control, estrategias de control de tracción, y nosotros los ingenieros de carreras podemos modificar estas estrategias para así obtener el mayor rendimiento de una moto en pista o también en calle. Por ejemplo, nosotros podemos, en base al sensor del TPS, o sea la posición del acelerador, en base al sensor de RPM, y en base al sensor lambda, poder modificar la estrategia de inyección de combustible, si queremos meterle más o menos combustible al motor para un mejor rendimiento de la moto. También podemos cambiar el limitador de las RPMs en algunos casos, podemos modificar el comportamiento del freno de motor de la moto, también podemos modificar el control de tracción si queremos que sea muy invasivo o poco invasivo en las motos, o también podemos modificar el anti-wheelie si queremos que sea muy fuerte el anti-wheelie o que la moto se esté levantando todo el tiempo. En muchas motos de calle con sistemas electrónicos muy completos también es posible modificar estas estrategias, y en algunos casos esto le hacen algunas modificaciones a estas estrategias, y es lo que también llaman flashear la ECU, que básicamente modifican ciertos parámetros de estas estrategias, como por ejemplo de inyección de combustible o cambios del limitador de las revoluciones cuando la moto está en quinta o en sexta, para que no esté limitada la moto a velocidad final. Bueno, pero tampoco me quiero meter a profundidad con estos temas porque los voy a complicar muchísimo, pero espero que por lo menos hayan aprendido básicamente de los sistemas electrónicos de la moto y cómo estos sistemas electrónicos influyen en el funcionamiento correcto de la motocicleta. Y eso es todo por hoy, parceros. Si les gusta este video, ya saben, manito arriba, compártanlo con sus amigos moteros, y si quieren saber más sobre sus motos y saber más de temas de ingeniería de las motos, por acá les voy a dejar algunos otros enlaces sobre temas de suspensiones, temas de geometría de la moto, temas de qué pasa si le cambian el escape de la moto, lo que llamamos la relación estequiométrica, cómo se ve afectada. Eso es todo por hoy. Chao, chao, parceros.